Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lenin Martínez. Escuchen las palabras de este periodista Carlos Figueroa y les voy a hacer una breve pedagogía de cómo opera la corrupción en la política cartagenera. Muy bien, Lenin, aquí trabajando. Cuéntame, ¿estás acá apoyando a Jacqueline Perea? No, apoyando no, haciendo el cubrimiento de la noticia, pero no ha llegado aún. Entonces hay mucha actividad hoy día de la mujer. Me traslado a otro punto y regreso. ¿Qué concepto tienes de Jacqueline Perea? Una buena muchacha, laboriosa, trabajadora, perseverante, y es un proyecto político importante teniendo en cuenta que es una mujer y dice ella ser una mujer con pantalones, y yo creo que sí, es una mujer con pantalones. ¿Qué no te preocupa el hecho de que ella haya venido de los antiguos gobiernos, de gobiernos que han estado involucrados en temas de corrupción? ¿No le preocupa? Comprobados como el gobierno de Manolo, que estuvo preso por cualquier cantidad de irregularidades y que ella hizo parte de ese gobierno. ¿No te preocupa eso? Bueno, yo creo en la palabra de Dios y la palabra dice que la salvación es individual. Por lo tanto, otra persona no es culpable de lo que haga otro, aunque haga parte del gobierno. En la misma familia, yo tengo entendido que tú tienes familiares que no son de muy buenas familiares. Sí, reputaciones. Yo tengo familiares como no, yo no sé, familiares, un primo, un hermano, un tío. Una acusación sin nombre ni nada. Que tú seas igual que tu primo. Bueno. O sea, los delitos no son de sangre, no son de amistad. Cada quien buscará su salvación. Ahora bien, Manolo Duque y todo lo que tú estás diciendo están imputados, todavía no son condenados. Y el principio del derecho en Colombia dice que hasta que no se ha vencido en juicio sigue siendo inocente. Buenos días, que Dios te bendiga. Otra preguntita, Carly, ven. Otra preguntita, Carly, ven. Se fue corriendo. Ven. Se fue corriendo porque él sabía lo que venía. Carlos no me dejó ni preguntarle a esos temas, vale. En los comentarios del video original donde se dio esta conversación entre Carlos Figueroa y yo, algunos de mis seguidores quedaron con dudas de la respuesta de él y me piden aclaración. El periodista argumenta, haciendo referencia a Manolo y otros que mencioné como los Quirós, son personas que están imputadas, que todavía no han sido condenadas y que el principio del derecho en Colombia dice que hasta que no seas vencido en juicio, sigue siendo inocente. En parte, el periodista tiene razón porque si no hay delito, no hay condena. Pero estas personas implicadas en presuntos hechos de corrupción hoy se encuentran libres no porque sean inocentes, reciben el beneficio temporal de la libertad. Ojo, estas personas se están defendiendo en libertad bajo la figura jurídica del vencimiento de términos. El vencimiento de términos es una sanción al Estado por no realizar determinada actuación en un tiempo específico. Ocurre que para que haya una imputación, el fiscal debe tener unas pruebas con respecto a la ocurrencia de un delito. Aclaro, el fiscal es el encargado de acusar y el abogado defensor el encargado de defender a la persona que cometió el presunto delito. Aquí es donde entra en juego la figura del vencimiento de términos. Primero es la audiencia de formulación de imputación, que es la audiencia preliminar o la primera audiencia. Esa audiencia preliminar es la que pone en conocimiento al indicado la existencia de un caso en su contra o varios casos en su contra, y así, teniendo el indicado conocimiento de esto, él pueda empezar a defenderse. El indicado, que llamaríamos imputado, se le dan a conocer algunas pruebas que tendría el fiscal que demostrarían la existencia de unos cargos en su contra. Ahí es donde inicia el proceso del indicado de su derecho a defenderse. Paralelo a esto, deberían también a partir de este momento iniciarse la formalización de la investigación por parte del fiscal. Ahí es donde el puerco tuerce el rabo. A partir de la formalización de la investigación, se deberá dar recolección de un material probatorio que servirá de base para poder pasar a la siguiente audiencia, que sería la audiencia de formulación de acusación. Ahí es donde el fiscal realiza un recuento de los hechos de acuerdo al descubrimiento de esas pruebas recolectadas por la fiscalía. Entre la primera audiencia y la segunda hay un tiempo máximo que se debe cumplir, y si el fiscal no adelanta el trámite o no sigue el proceso, y si se demora más del tiempo permitido por la ley, el Estado, al ver que no se están haciendo las acciones pertinentes en el tiempo específico, le toca dejar en libertad al acusado del presunto crimen. Aclaro, o sea, el imputado, el presunto
presunto criminal aprovecha la negligencia del Estado, en este caso representado por la Fiscalía, y al no realizar las acciones pertinentes en el tiempo específico, es decir, el fiscal no cumple con sus obligaciones, y si la segunda audiencia no se da en este caso porque hubo falla del fiscal, eso representa un beneficio a favor del detenido, y ahí es donde el imputado hace uso del vencimiento de términos y obliga al Estado a dejarlo en libertad aunque siga vinculado al proceso. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. En una alcaldía se perdieron 250.000 millones de pesos, como por ejemplo se perdieron en el gobierno de Dionisio. Al alcalde, que es el indicado por ese delito, lo cogen preso. El alcalde tiene un abogado defensor y tiene un fiscal que está en su contra. Ese alcalde busca acercamiento por medio del abogado defensor, busca un acercamiento con el fiscal y le dice o le manda a decir que para que dilate el proceso, o sea, el fiscal dilate el proceso, le va a dar 700 millones de pesos, una cifra más o menos, 700 millones de pesos. El fiscal se demora en adelantar los procesos, dilata la investigación, y cuando se acerca el tiempo, cuando se cumple el tiempo, el abogado defensor dice: se cumplió el tiempo para la segunda audiencia, así que mi cliente debe quedar libre. En Cartagena y en Colombia, históricamente, muchos criminales han hecho uso de esta figura jurídica y han conseguido la libertad, la impunidad, y no han pagado ni con cárcel ni con dinero por sus delitos. La justicia en Cartagena tiene grandes fallas y a veces es hasta inoperante. Cuando estos presuntos criminales salen en libertad por el beneficio del vencimiento de términos, en este caso los políticos acceden también al beneficio de usar su dinero como mejor les parezca. Incluso pueden enviar a sus familiares o parientes para que se elijan con el patrocinio o apadrinamiento de ellos. Ahí es donde entra en juego la lupa de los cartageneros. Si bien no podemos cambiar la justicia de un solo golpe, podemos decirle no a esos candidatos involucrados en rumores de presunta corrupción, o que tengan familiares o parientes imputados por presunta corrupción, o que pertenezcan a mafias políticas tradicionales. El simple voto tuyo puede darle un giro a esta película y cambiar la realidad de Cartagena. Mi hermanito, mi hermanita, dale like y comparte este video, porque nos quitaron tanto que perdimos hasta el miedo. Antes de que se vayan, esperen ahí que les quiero contar algo. José Julián Vázquez, primo de Manolo, que estuvo preso con Manolo por diferentes actos de presunta corrupción, es cuñado de Jacqueline Perea. En mi caso personal, yo no votaría por Jacqueline Perea a la alcaldía por ese y otros muchos motivos más. Entonces, ahí te dejo en la caja de los comentarios a ver si tú votarías por ella. Mis amigos, ahora sí, nos quitaron tanto que perdimos hasta el miedo.